Bueno, uno de los problemas que muchos de nosotros vemos y que tiene mucho que ver con el Consejo de Innovación es tratar de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Y aquí tenemos un ejemplo de algo que no se necesita una bola de cristal como para ver lo que se viene, porque tenemos una seguridad prácticamente total, porque ya la gente que va a estar en las próximas 2 décadas envejeciendo ya nació y está viviendo acá, ¿no es cierto? Y entonces es algo que, a menos que hubiera una catástrofe así muy del 21 de diciembre o algo de ese tipo, podemos decir que va a ocurrir. Es hasta cierto punto un hecho anunciado, digamos, que se sabe que viene, y sin embargo para el cual no hemos preparado todo lo que deberíamos preparar. Es decir, afecta una cantidad de temas y de políticas y de la manera como nuestro país va a tener que vivir en estas décadas, en las próximas décadas, que evidentemente requieren mucho pensamiento, mucha planificación de cómo enfrentarlo. Afecta muchísimas cosas, toda la trama de la sociedad está metida en esto, todo el aspecto económico, la fuerza de trabajo, las jubilaciones, la subsistencia, todo eso está relacionado con esto. Es decir, uno podría decir, bueno, si no hay modificaciones, si siguiéramos funcionando como estamos funcionando ahora, va a haber un grupo bastante reducido de gente que está trabajando, que van a tener que estar manteniendo a una gran cantidad de adultos mayores y una menor cantidad, pero de todas maneras importante, de niños. Es decir, y por lo tanto va a haber una carga sobre este grupo, digamos, activo entre comillas, y el Estado, que va a tener que ser asumido. Está todo el tema, otro tema importante, digamos, toda la situación de salud. Como sabemos, el grueso de los problemas de salud ocurren en los adultos mayores. Los problemas más serios ocurren en los adultos mayores. Entonces, el gasto en salud que esto va a requerir también va a aumentar muchísimo, etcétera, etcétera. También está afectando el diseño de nuestras ciudades, es decir, cómo deberían ser las ciudades. Ser más amable para no... Exactamente, cómo deberían ser las ciudades para una población que va a tener unas ciertas limitaciones físicas, etcétera, de los adultos mayores. Entonces, hay montones de temas que deberíamos estar enfrentando y que de alguna manera no hemos despertado a esta realidad, porque siempre pensamos, bueno, Chile es un país joven, etcétera, y ya no es tanto. Entonces, es una verdadera revolución, una revolución que vamos a enfrentar y que nos va a afectar de todas formas, y que tenemos que pensar de cómo mejor llevarla, y no verla, digamos, solamente desde el punto de vista negativo. Evidentemente, es decir, qué bueno que nuestra gente esté viviendo más, qué bueno que todavía a los 65, 70, 75 años estén activos, tengan capacidad de trabajar, etcétera, etcétera. Aprovechemos eso de alguna manera, ¿no? Pero también hay que tomar las políticas que vienen con todo eso. Así que, bueno, viendo esas necesidades, pensamos que sería muy útil estimular la reflexión sobre esto, las propuestas, formar estos grupos interdisciplinarios en el país que de alguna manera estuvieran monitoreando lo que está ocurriendo y especialmente teniendo el input de lo que ha ocurrido o está ocurriendo con países que pasaron por esta transición demográfica
antes que nosotros. Estamos nosotros dentro de América Latina, junto con Uruguay y con Cuba, somos los países que más envejecidos están y que están más aceleradamente envejeciendo. Entonces, de alguna manera una parte de nuestro éxito, digamos, es ese. Pero, evidentemente, Japón, muchos de los países europeos, etcétera, ya están avanzados unos 10, 15 años antes que nosotros. La diferencia es que a ellos los pilla esto cuando ya eran países desarrollados. A nosotros nos pilla un poco, todavía estamos en la transición tratando de llegar a ser países desarrollados, nos pilla en una situación bastante diferente a ellos, pero de todas maneras va a ser muy útil saber cómo lo están enfrentando, es decir, cuáles son las cosas que ellos han experimentado y han demostrado que pueden funcionar. Así que por eso es muy importante el hecho de que estamos muy satisfechos de que hemos podido congregar una serie de expertos internacionales de mejor nivel que nos van a venir a contribuir con sus aportes, sus ponencias en estos talleres. Hay un taller que es el primer taller que se va a desarrollar en la SOFOFA, que es mira el problema más global. En su conjunto. En su conjunto. Entonces tiene una sesión, una sesión introductoria en que se presenta el tema, se presenta qué está pasando en Chile, qué está pasando en América Latina, qué está pasando, por ejemplo, en Europa, y una conferencia que nos dice un poco de la ciencia del envejecimiento, es decir, por qué envejecen los seres vivos. Las bacterias no envejecen, ¿no es cierto? No, son inmortales mientras les des alimento, se siguen reproduciendo y no envejecen. Entonces es algo que de alguna manera la muerte, el envejecimiento y la muerte ha ocurrido durante la evolución. Entonces es muy interesante tratar de entender cuáles son los factores que influyen en esto y cómo de alguna manera mitigar los aspectos más negativos de eso. Esa es una de las preocupaciones que tenemos de cómo, de que esto sea una voz de alarma, ¿no es cierto? Esto es algo que tenemos que preocuparnos, que se viene encima sí o sí, y que requiere una serie de decisiones de montar y de reflexiones y de estudio que debemos empezarla inmediatamente. Entonces, ¿cómo, digamos, aprovechar esto para que los expertos que vienen de alguna manera se integren en algunas de nuestras redes y nuestra gente vaya a formarse gente joven vaya a formarse con ellos, o se armen proyectos de colaboración, o se siga, ¿no es cierto?, reflexionando sobre los diferentes temas, viendo las particularidades de Chile en algunos casos también. Por ejemplo, el sistema de jubilaciones de Chile fue uno de los países que más temprano partió con todo el sistema privado de retiro con las AFP y todas estas cosas. Entonces, eso le da una cierta particularidad a Chile que es interesante para los extranjeros también estudiar, ¿no? Así que, sí, yo creo ese es uno de los temas, cómo vamos a aprovechar esto para continuar el trabajo futuro y seguir ya profundizando, pero también visitando, digamos, periódicamente esta cosa multidisciplinaria, ver cómo va marchando, que los grupos que se están formando acá y que están participando en los talleres sigan juntándose para ver cómo se puede seguir trabajando en las políticas.